Bueno, pues iniciamos esta nueva exploración y hoy tenemos un material bastante singular. Es un cuento, se llama Tejedores Cósmicos del Valle Encantado. Qué nombre tan sugerente. Sí, ¿verdad? Nos presenta a Veritas, que es un pequeño triceratops dorado. Curioso, ¿no? Sus cuernos simbolizan verdad, belleza y bondad. Cada uno de un color, cristalino, dorado y verde esmeralda. Vale, Y vive en un valle donde parece que todos los seres, bueno, tejen hilos de luz. Es la premisa. entiendo. ¿Y el conflicto dónde empieza? Porque todo cuento necesita uno. Pues empiece cuando Veritas nota algo raro. Percibe como una disonancia en lo que el cuento llama la música silenciosa del valle. Como si algo estuviera desafinado, ¿sabes? Ajá, una alteración en la armonía de fondo. Exacto. Y no es algo abstracto, ¿eh? Lo ve muy claro en los demás animales. ¿Cómo? ¿Qué observa? Pues que sus tejidos, los tejidos de luz que se supone que hacen, están fallando. Por ejemplo, creatividad, la ardilla, pues no consigue tejer su inventiva. Sus hilos son débiles. Ya veo. O gratitud, el conejo, que no puede completar sus círculos de agradecimiento. Y pureza, la serpiente, ve sus espirales, que deberían ser de claridad, pues todas enredadas. O sea que es algo tangible dentro de la lógica del cuento, no es solo una sensación. No, no. Es como si el propio tejido vital del valle, esa red de luz, se estuviera, pues, deshaciendo poco a poco. Entiendo. Y eso, claro, lleva a Veritas a una conclusión, supongo. Sí, a la idea central, la tesis de la historia podríamos decir. Se da cuenta y dice, algo está perturbando nuestro gran tejido. Vale. Siente que los demás han olvidado cómo manejar esa luz. Cómo el cuento usa estas tres palabras, regenerar, manifestar y movilizar. Regenerar, manifestar, movilizar la luz, suena potente. Sí, y su misión, la que él mismo se impone, es ayudarles a recordar lo que llama el arte sagrado de tejer la vida. Interesante. Un pequeño triceratops con una gran misión. Pues sí, así que, bueno, nuestra conversación de hoy va a intentar ir un poco más allá de contar la historia. Queremos explorar qué significan estas metáforas. Claro, desentrañar un poco el mensaje. Eso es, el concepto de tejido cósmico, esa relación entre virtudes como verdad, belleza, bondad y los elementos naturales, y sobre todo esa idea de que podemos influir en la realidad con la conciencia, con eso de regenerar, manifestar, movilizar. Me parece una buena hoja de ruta, porque aunque sea una fábula, una narración fantástica, a menudo estos relatos esconden, perspectivas interesantes sobre cómo funcionamos, ¿no? Sobre la creación consciente, sobre cómo superar bloqueos internos o externos. Totalmente. Funciona como una alegoría. Quizá nos habla de cómo nuestra propia perspectiva, nuestras acciones internas pueden moldear lo que vivimos. Exacto. No es solo magia de cuento, sino que puede reflejar principios, psicológicos o incluso filosóficos, pero presentados de forma simbólica, más accesible. Pues venga, entremos en materia. Veritas empieza su búsqueda. Necesita entender qué pasa y acude a Tejedora, que es la araña sabia del valle. La figura del sabio o sabia, un clásico. Sí. Y me encanta cómo describen su telaraña. No es una telaraña normal, ¿sabes? Es luminosa. Cambia de forma constantemente. A veces parece un ábaco, otras un caracol, otras un corazón. Esa imagen ya es muy significativa. Nos dice que la sabiduría que representa Tejedora no es algo rígido, un dogma, no, sino algo vivo, flexible, que se adapta. Justo. Y Tejedora le confirma el problema. Le dice que sí, que hay un ser oscuro que está rompiendo los patrones sagrados del tejido. Ajá. Pero añade un matiz importante. Dice, los animales son maestros tejedores natos. O sea, la habilidad está ahí, solo que han perdido la conexión. Se han olvidado. Entiendo. No es que sean incapaces, es que han perdido el contacto con esa capacidad innata. Exacto. Y la consecuencia directa, según Tejedora, es que el valle está perdiendo su fuerza vital. Su capacidad de, volvemos a las tres palabras, regenerar vida, manifestar belleza y movilizar sanación. Vale, el diagnóstico está claro. Y supongo que entonces aparece el ser oscuro. Pues sí, justo ahí se materializa esa fuerza que causa el problema. Desenredón. Lo describen como una criatura sombría, con tentáculos que, literalmente, absorben la luz de los hilos. Uf, el antagonista clásico.
Y tiene su propia filosofía, por así decirlo. Es la filosofía de la entropía, del mínimo esfuerzo. Dice algo como, ¿para qué tejer tanto? Es más fácil deshacer, olvidar, rendirse al caos. ¡Qué interesante! No es maldad pura, sino más bien la personificación de esa tendencia a dejarse llevar, a la inercia, al abandono del esfuerzo consciente. Sí, como esa vocecita que a veces nos dice, déjalo ya, es muy complicado. Su presencia, de hecho, debilita inmediatamente a Tejedora y a Veritas. Siente cómo su conexión con sus propios cuernos se debilita. Claro, es el conflicto central. La fuerza que quiere crear, mantener, dar forma, contra la que tiende a disolver, a olvidar, al descuido, es una tensión con la que todos lidiamos de alguna forma, ¿no? Sin duda. Pero Veritas no se rinde, claro. Se toma un momento, respira hondo, se centra, y aquí es donde hace un descubrimiento importante sobre cómo funciona la realidad en ese valle. A ver. Usando su cuerno de la verdad, el cristalino, conecta con los 4 elementos. Ah, los 4 elementos, un arquetipo clásico también. ¿Y cómo los interpreta el cuento? Pues de una forma muy vívida. El fuego es la energía vital que mueve, asociada al corazón. El aire es la belleza que inspira, como los colores, los sonidos. El agua es la verdad que nutre, un amor puro. Y la tierra es la estructura que da forma, el sostén. Una cosmología sencilla pero efectiva para la historia. Establece como las herramientas básicas para ese tejido del que hablamos. Sí, pero aquí viene un giro que me parece muy interesante. Después de identificar los elementos con el cuerno de la verdad, usa el cuerno de la belleza, el dorado. Ajá. Y con él percibe que cada uno de esos 4 elementos se puede expresar de 3 maneras distintas. ¿Cómo? Pues, con verdad, con belleza y con bondad. Es como si dijera que no basta con tener la energía del fuego, por ejemplo. La cuestión es cómo la usas. Si con claridad, verdad, con armonía, belleza, o con compasión, bondad. ¡Qué bueno! O sea que no es solo la acción elemental en sí, sino la cualidad, la intención que le pones detrás. Exacto. La cualidad de la acción es tan importante como la acción misma. No es solo hacer, sino cómo haces. La vibración, por así decirlo. Me gusta esa idea. Sugiere que la intención colorea el acto. Y supongo que esto lleva a Veritas alguna revelación importante. A la gran revelación. A la síntesis del cuento casi. Exclama, todos somos tejedores cósmicos. Y aquí el cuento nos da la clave de su metáfora principal, la del telar. Vale, expliquemos eso un poco. ¿Cómo funciona esa metáfora del telar? Pues mira, lo explican así. La urdimbre, que son los hilos verticales fijos en un telar, representaría nuestro ser esencial. O sea, esas cualidades innatas. Verdad, belleza, bondad. Vale, la estructura base, lo que somos en esencia. Eso. Y la trama, que es el hilo que se pasa horizontalmente, entrecruzándose con la urdimbre para crear el tejido. Sería nuestra acción en el mundo. Exacto. Sería nuestro verbo creador, utilizando esos 4 elementos que descubrió antes. Fuego, aire, agua, tierra. Pero cualificados por esa triple expresión. Verdad, belleza, bondad. O sea, urdimbre es el ser, trama es el hacer consciente. Una analogía visual muy potente. Como tener un arpa, la urdimbre, nuestra estructura VB, y luego tocarla, la trama, nuestras acciones elementales para crear música. Buena analogía, sí. Y el poder de este tejido consciente, según el cuento, reside precisamente ahí, en usar activamente esa estructura interna, urdimbre, a través de nuestras acciones, trama, para, bueno, volvemos a lo mismo, regenerar lo dañado, manifestar lo sagrado, la verdad, la belleza, y movilizar fuerzas de transformación. Nos da una visión muy activa de nuestro papel, ¿eh? No somos simples espectadores. Somos participantes activos en la creación de nuestra realidad, al menos a nivel personal. Totalmente. Pero claro, Desenredón no se va a quedar quieto viendo cómo recuperan el arte de tejer. Faltaría más. El conflicto tiene que continuar. Sí. Intenta sabotear este proceso de reaprendizaje. Y esto da lugar a unas escenas que son como batallas simbólicas muy interesantes. La primera es con creatividad, la ardilla. La que había perdido su inventiva. Esa misma. Desenredón la rodea con una niebla gris espesa que la ahoga creativamente. ¿Y cómo la ayuda Veritas? Pues le da una instrucción muy específica. Él le dice, teje ondas con el fuego cálido de la bondad. Fuego cálido de la bondad. Interesante combinación. ¿Y funciona? Sí,
Esas ondas cálidas y puras repelen los tentáculos de desenredón y disuelven la niebla. Se forma una esfera brillante alrededor de la ardilla y recupera su capacidad de crear. Fíjate qué curioso. Una virtud específica, la bondad, asociada a un elemento, el fuego, el corazón, la pasión, como remedio para un bloqueo concreto, la falta de creatividad ahogada por la frialdad. Exacto. Hay una correspondencia muy clara. Luego le toca a Gratitus, el conejo. ¿Al que le susurraban ingratitud? Sí, está como paralizado por esa negatividad. Y la guía de Veritas ahora es diferente. Le dice, teje círculos con el aire fresco de la verdad, frente a tu corazón. ¿Aire fresco de la verdad? Otra combinación específica. ¿El resultado? Pues teje unas ruedas de luz que empiezan a girar y ¡zas! La negatividad se disipa. La gratitud vuelve a fluir. Tiene sentido, ¿no? Dentro de la lógica del cuento. La verdad, como reconocimiento claro de lo que es, de la interconexión, asociada al aire, claridad mental, respiración, disuelve la ingratitud, que muchas veces viene de una visión distorsionada o cerrada. Se ve un patrón claro, ¿verdad? Aplicar conscientemente una virtud fundamental, bondad, verdad, conectada a un elemento, para contrarrestar una forma específica de negatividad o bloqueo. Le ensucia los pensamientos con dudas, con confusión. Vale, un ataque a la claridad mental. Exacto. Y la instrucción es, teje espirales con el agua cristalina de la belleza, como si creara cascadas de luz. Agua cristalina de la belleza, para limpiar la confusión. Y funciona. Se genera un torbellino de pureza que barre las dudas y la negatividad. Aquí es la belleza, asociada al agua, fluidez, limpieza, pureza, la que restaura la claridad. Estas tres escenas son muy ilustrativas. Vienen a decir, no somos víctimas pasivas de los bloqueos o de la negatividad, simbolizada por desenredón. Tenemos herramientas internas, esas virtudes conectadas a los elementos, que si las aplicamos con intención, con consciencia, pueden activamente transformar esos estados. Es una llamada clara a la acción interior, a no resignarse. Totalmente. Y a medida que más animales van recuperando su habilidad para tejer, Veritas se da cuenta de algo más. Algo sobre la fuerza del conjunto. Ah, el poder del tejido colectivo, imagino. Justo. Nota que cuando los patrones individuales se combinan, no solo se suman, sino que crean formas mucho más complejas, más hermosas, más potentes. La sinergia, el 1 más 1 es más que 2. Eso es. El cuento menciona varios ejemplos, no hace falta listarlos todos, pero la idea es esa. Por ejemplo, Palabrita el loro teje líneas rectas de palabras verdaderas que cortan las mentiras. ¡Qué bueno! Amor el oso crea círculos protectores de amor incondicional. Conexión el águila teje columnas de luz que unen, dice, la tierra y el cielo. Cada uno aportando su cualidad única, su hilo particular al tapiz común. Exacto. Es como una orquesta, ¿no? Cada instrumento es vital, pero la magia ocurre cuando tocan juntos, en armonía. Muy buena analogía. Subraya la interdependencia. La verdadera fuerza, la verdadera belleza, no está solo en la maestría individual que han recuperado, sino en la capacidad de tejer juntos, de forma coordinada. Sí, sugiere que la transformación personal y la colectiva van de la mano, están ligadas. Claro, no puedes separar una de la otra del todo. Y bueno, todo esto nos lleva al clímax de la historia. Todos los animales ya recuperados empiezan a tejer juntos al unísono. El gran tejido colectivo en acción. Sí, y sus hilos combinados forman un inmenso tapiz cósmico que pulsa con luz y que va cambiando de forma. Primero es como un caracol luminoso, luego se expande en círculos concéntricos y finalmente se convierte en una enorme esfera dorada que baña todo el valle. ¡Wow! Una imagen visualmente muy potente. ¿Y qué pasa con Desenredón ante semejante despliegue de luz y armonía? Pues aquí viene lo más fascinante, creo yo. La luz colectiva no lo destruye. Lo atrapa, sí, pero lo transforma. ¿Lo transforma? ¿Cómo? Al verse envuelto en esa luz tejida con tanta intención, verdad, belleza, bondad, recuerda algo. Recuerda su propia naturaleza tejedora olvidada. Murmura algo como, yo también solía saber tejer, pero olvidé cómo hacerlo con amor. ¡Qué giro tan interesante! No es la aniquilación del mal, sino una especie de redención o recuerdo de un potencial perdido. Exacto. Me parece un punto crucial. No se trata de erradicar la oscuridad, sino de
integrarla o transformarla a través de la luz consciente. ¿Y Veritas qué hace? Pues le ofrece compasión. Le dice algo así como, nunca es tarde para recordar. Y Desenredón, atención, se convierte en renacedor. Renacedor. Orienta hacia un propósito constructivo. Es una visión muy matizada. Sugiere que incluso las energías que parecen destructivas, como la capacidad de deshacer o soltar, tienen un lugar y un propósito cuando se reintegran con conciencia, con amor, como dice el personaje, para dejar ir lo viejo y hacer espacio a lo nuevo. Sí, recuerda un poco esas ideas de integración de la sombra que hay en algunas corrientes psicológicas. No negar, sino integrar. Totalmente. Y bueno, esta transformación lleva a la comprensión final de Vértitas, la síntesis de todo su viaje. Vuelve a exclamar, somos tejedores cósmicos vivientes. Reforzando la idea central. Sí, se refuerza la idea del telar interior. Nuestro ser esencial, nuestro núcleo de verdad, belleza y bondad, está constantemente tejiendo nuestra realidad a través de nuestra personalidad, nuestras acciones, nuestros pensamientos. La clave es la conciencia que ponemos en ello. Conciencia para usar ese poder inherente de forma deliberada, ¿no? Para elegir qué hilos usamos y cómo los tejemos. Exacto. Para, de nuevo, regenerar lo herido en nosotros, en el entorno, para manifestar activamente la belleza y la verdad en lo que hacemos y decimos, y para movilizar fuerzas de transformación, tanto internas como externas. Nos saca completamente del papel de víctimas o de espectadores pasivos. Nos coloca como, bueno, como dice el cuento, co-creadores del gran tapiz de la vida, con la responsabilidad y el potencial que eso implica. Sí, es una visión muy empoderadora, la verdad. El cuento cierra con un detallito bonito. Tejedora le regala a Veritas una capa hecha de hilos de luz. Como un recordatorio tangible de ese poder interior. Eso parece. Y hay un mensaje final, dirigido a un tal Santi en el cuento, pero que claramente se puede extender a quien lo lea o escuche. ¿Y qué dice ese mensaje? Pues que cada persona tiene dentro ese triceratops interior, esa fuente de verdad, belleza y bondad. Y que cada elección consciente que hacemos, elegir la verdad sobre la mentira, la belleza sobre la fealdad, la bondad sobre la crueldad, fortalece nuestros propios hilos y contribuye a una red de luz global que, bueno, que sana y eleva. Es una llamada a la responsabilidad individual con impacto colectivo. Sí. Y termina con una invocación final que resume esas tres acciones clave que hemos ido mencionando, que desde los cielos tejen la regeneración, la manifestación, el movimiento de toda sustancia, sírvanse propiciatorios morar en nuestro hogar. Un cierre muy solemne, casi. Sí, encapsula muy bien el mensaje central sobre nuestra capacidad de conectar y participar en esas fuerzas creativas universales. Bueno, hemos recorrido el cuento, sus personajes, sus metáforas. Si tuviéramos que destilar las ideas clave que hemos explorado hoy, ¿cuáles destacarías? Pues a ver, yo creo que destacaría tres cosas principales. La primera, sin duda, es la potencia de la metáfora del tejido. Es una forma muy visual de entender nuestra agencia, nuestra capacidad de influir. No estamos simplemente a merced de lo que pasa, sino que participamos activamente en crear nuestra realidad, la personal y la colectiva, con cada pensamiento, cada palabra, cada acción. De acuerdo, la idea de ser tejedores activos. Exacto. La segunda idea clave para mí es la interconexión fundamental entre nuestro núcleo ético y estético, eso que el cuento llama verdad, belleza y bondad, y nuestra capacidad de actuar eficazmente en el mundo. El regenerar, manifestar y movilizar. No son cosas separadas. La calidad de nuestro ser interno influye directamente en la efectividad y la cualidad de nuestro hacer externo. Interesante. ¿Ser y hacer están íntimamente ligados? Totalmente. Y la tercera idea, que me parece muy potente, es esa visión transformadora de la negatividad, simbolizada por Desenredón. No se trata de luchar contra ella para destruirla, sino de comprenderla, de enfrentarla con la luz de la consciencia y potencialmente reintegrarla de forma constructiva, transformarla, como ocurre con Renacedor. Sí, esa idea de la transformación en lugar de la aniquilación es muy esperanzadora, quizá. Y muy realista, en cierto modo. A menudo, los desafíos contienen lecciones o energías que, una vez comprendidas, pueden ser redirigidas. Y la relevancia de todo esto, aunque venga de una fábula con un triceratops dorado.
¿Cómo la vemos en el día a día? Pues creo que la relevancia está en cómo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Nos sugiere que no somos meros observadores pasivos de lo que nos ocurre, que tenemos una capacidad inherente, aunque a veces olvidada, como los animales del valle, de influir en nuestra experiencia y en nuestro entorno. Nos devuelve un poco el poder personal, ¿no? El llamado locus de control interno. Sentir que tenemos algo que decir y hacer. Efectivamente. Cambia la perspectiva. De sentirnos como una hoja llevada por el viento a ser, bueno, alguien que quizá no controla el viento, pero sí puede aprender a ajustar las velas de su propia conciencia y de sus acciones para navegarlo mejor. Me gusta esa imagen de ajustar las velas. Para cerrar entonces, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando que surja de este análisis del cuento? Pues mira, si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, la premisa central del cuento, que todos llevamos dentro esos hilos innatos de verdad, belleza y bondad, Ajá. la pregunta que podríamos hacernos, cada cual, es, ¿vale? ¿Y cómo se manifiestan concretamente estos hilos en mis decisiones de cada día? ¿En mis interacciones con los demás? ¿En mi forma de responder cuando las cosas se ponen difíciles? Ser más conscientes de qué hilo estamos usando en cada momento. Exacto. ¿Estoy tejiendo con el hilo de la verdad, aunque sea incómodo? ¿Estoy intentando aportar algo de belleza o armonía a una situación caótica? ¿Estoy eligiendo la bondad, la compasión, en lugar de la crítica fácil o la indiferencia? Son preguntas potentes para la autoobservación. Sí. Y ampliando un poco la mirada, ¿qué tipo de tapiz estoy ayudando a tejer con mis pequeñas elecciones diarias? Un tapiz personal y colectivo que sea más luminoso, más coherente, más vivo. ¿O estoy, sin darme cuenta, ayudando a desenredar a enredar los hilos? Es en el fondo una invitación a observar nuestro propio telar interior en acción, aquí y ahora.